Pedro era un hombre de unos 40 y tantos años, con el pelo salpicado de canas en las sienes y una mirada que, a veces, se perdía en algo lejano. Su vida actual era la de un taxista más en una ciudad mexicana que nunca dormía del todo. Cada día, desde el atardecer hasta bien entrada la madrugada, Pedro manejaba su viejo Nissan Tsuru, buscando pasajeros, contando los pesos que ganaba. No era una vida de lujos, pero le permitía mantener a sus dos hijos, Sofía y Miguel, después de que su esposa falleciera hace algunos años. Para ellos, Pedro era simplemente su padre, el taxista que siempre hacía lo posible. Lo que no sabían, y él se esforzaba por mantener en secreto, era que Pedro había sido agente de la Policía Federal, un hombre que había visto y vivido demasiado. Su retiro no fue por elección, sino por necesidad. Un operativo fallido, un compañero caído, la imagen de la sangre en el pavimento y el sonido de los disparos aún lo perseguían en sus sueños. Decidió que ya no podía más, que necesitaba una vida tranquila, lejos del peligro, por sus hijos. El taxi era su refugio, la monotonía de las calles, su nueva normalidad. Pero por debajo de esa fachada de hombre común, los instintos de un agente seguían latentes, dormidos, esperando el momento de despertar. Esa noche, la ciudad bullía con el calor pegajoso de finales de verano. Las luces de los negocios se apagaban una a una, y el tráfico disminuía lentamente. Pedro pensó en regresar a casa, cenar algo y dormir unas pocas horas antes de que el sol se asomara. Pero entonces, su radio crepitó. Una llamada. Un cliente en una zona que, aunque no era peligrosa, sí estaba un poco apartada. Necesito un taxi, por favor, en la calle Los Pinos, número 23. Es urgente, dijo una voz masculina, un poco ronca, pero sin nada peculiar. Pedro dudó un instante. Era tarde y su cansancio comenzaba a pesar. Pero el dinero era el dinero. Voy para allá, respondió y puso en marcha el motor. Mientras se dirigía al destino, una punzada de inquietud lo recorrió. No era miedo, sino una sensación familiar, un presentimiento que había aprendido a reconocer en sus años como agente. La intuición le decía que algo no estaba bien, pero no había nada concreto. Solo la quietud de las calles se sentía diferente, más pesada. Intentó ignorarla, achacándola al agotamiento. Llegó a la dirección indicada. Era una casa grande, de esas que parecen antiguas, con una fachada de piedra y un jardín descuidado. La luz de un farol apenas iluminaba la entrada. Dos hombres salieron de la oscuridad, acercándose al taxi. Eran jóvenes, vestidos con ropa casual, sin nada que llamara la atención. Parecían clientes normales, tal vez un poco nerviosos, pero nada más. Pedro bajó la ventana. Buenas noches, ¿son ustedes los que pidieron el taxi? Uno de ellos asintió. Sí, somos nosotros. ¿Nos puede llevar al centro? Pedro hizo un gesto con la cabeza, indicándoles que subieran. Pero en el momento en que el segundo hombre abrió la puerta trasera, todo cambió. Una luz metálica brilló bajo la tenue iluminación. Era un arma, un subfusil para ser exactos. Y no venía solo. El primer hombre que le había hablado ahora tenía una pistola apuntándole directamente a la cabeza. Bájate del coche, despacio, y no intentes ninguna tontería, dijo la voz ronca, ahora con un tono mucho más duro y amenazante. Pedro sintió cómo su corazón se aceleraba, pero su mente, aquella parte que había estado dormida, despertó de golpe. Reconoció la situación al instante. No era un robo común, esto era un secuestro. Su primera reacción fue de sorpresa, sí, pero duró apenas un instante. Su entrenamiento se activó, evaluó la amenaza. Dos hombres, armados, aparentemente jóvenes pero decididos. La pistola en su cabeza, el subfusil en la espalda de su asiento. Estaban cerca, demasiado cerca para cualquier movimiento rápido. La calle estaba vacía, no había testigos. Tranquilo, tranquilo, dijo Pedro, levantando las manos lentamente, mostrando que no tenía intenciones de resistirse. Su voz sonaba calmada, a pesar de la descarga de adrenalina. No hay problema, haré lo que digan, solo no me hagan daño. Su objetivo inmediato era mantener la calma, no mostrar ninguna señal de su pasado, ningún indicio de que era más que un simple taxista asustado. Si sabían quién era, sus posibilidades de salir con vida se reducirían drásticamente. Tenía que jugar el papel a la perfección. Los hombres lo hicieron bajar del taxi. Uno de ellos le ató las manos a la espalda con bridas plásticas, con una fuerza innecesaria que le clavaba el plástico en las muñecas. El otro le vendó los ojos con un pañuelo oscuro y le puso cinta adhesiva en la boca. Pedro sintió el olor a sudor y a tabaco de los hombres. Escuchó sus susurros, palabras cortas, órdenes. Súbelo al otro coche.
Lo empujaron hacia un vehículo diferente, no su taxi. Lo obligaron a agacharse y entrar en la parte trasera. La puerta se cerró con un golpe sordo. Podía sentir el movimiento del coche, el motor rugiendo. El olor a gasolina y a metal viejo llenaba el habitáculo. Intentó concentrarse en los sonidos, el tipo de neumáticos, la vibración del motor, los cambios de marcha. Su mente, a pesar del miedo, ya estaba trabajando, intentando construir un mapa mental de su entorno, de su situación. No sabía a dónde lo llevaban, pero sabía que cada detalle podía ser importante. La oscuridad, sin embargo, era total, y el silencio, roto solo por el ruido del coche y las respiraciones de sus captores, era pesado. La noche apenas comenzaba para Pedro, y presentía que iba a ser muy larga. Su vida como taxista había terminado, al menos por ahora, y su pasado como agente federal estaba a punto de resurgir de la manera más brutal posible. La pregunta no era si iba a luchar, sino cuándo y cómo. Lo empujaron hacia un vehículo diferente, no su taxi. Lo obligaron a agacharse y entrar en la parte trasera. La puerta se cerró con un golpe sordo. Podía sentir el movimiento del coche, el motor rugiendo. El olor a gasolina y a metal viejo llenaba el habitáculo. Intentó concentrarse en los sonidos, el tipo de neumáticos, la vibración del motor, los cambios de marcha. Su mente, a pesar del miedo, ya estaba trabajando, intentando construir un mapa mental de su entorno, de su situación. No sabía a dónde lo llevaban, pero sabía que cada detalle podía ser importante. La oscuridad, sin embargo, era total, y el silencio, roto solo por el ruido del coche y las respiraciones de sus captores, era pesado. La noche apenas comenzaba para Pedro, y presentía que iba a ser muy larga. Su vida como taxista había terminado, al menos por ahora, y su pasado como agente federal estaba a punto de resurgir de la manera más brutal posible. La pregunta no era si iba a luchar, sino cuándo y cómo. El coche avanzaba a una velocidad constante, pero no excesiva. Pedro, con los ojos vendados y las manos atadas, se esforzaba por registrar cada detalle. El motor sonaba como el de una camioneta vieja, ruidosa y con una suspensión que hacía que cada bache se sintiera como un golpe. Podía escuchar las voces de los hombres que lo llevaban, aunque hablaban en voz baja. Eran dos, por lo que podía distinguir. Sus acentos eran del centro de México, con algunas palabras y modismos que Pedro asociaba con ciertas regiones. No eran de la capital. Eso ya era algo. El viaje duró lo que a él le parecieron unos 20 o 25 minutos. Hubo varias vueltas, algunas más cerradas que otras, lo que le indicaba que no se movían en línea recta. Escuchó el sonido de llantas sobre un camino de tierra durante un tramo corto, luego de nuevo asfalto, y finalmente el coche se detuvo. El motor se apagó. El silencio de la noche, ahora sin el rugido del motor, se hizo más profundo y amenazante. Abrieron la puerta y lo sacaron de forma brusca. La brisa de la noche, fresca y con un ligero olor a tierra húmeda y a algo metálico, le golpeó la cara. Sintió que lo empujaban por un pasillo corto, con el suelo irregular bajo sus pies, quizás de cemento o tierra apisonada. Escuchó el chirrido de una puerta metálica al abrirse y cerrarse detrás de él. El aire dentro de ese nuevo lugar era pesado, con un olor a humedad, a polvo y a óxido. Lo hicieron sentar en lo que parecía ser una silla de metal fría. Escuchó el sonido de una cadena. Lo amarraron. La cinta de su boca fue arrancada de un tirón, dejándole una sensación de ardor. El pañuelo de sus ojos también fue retirado. La luz era tenue. Una bombilla desnuda colgando de un cable, apenas iluminando la habitación. Era un cuarto pequeño, de concreto gris, sin ventanas. Las paredes estaban sucias, con manchas oscuras que Pedro no quería identificar. Había una mesa vieja y dos sillas frente a él. La única puerta era la que acababan de cerrar, de metal pesado. Frente a él, de pie, estaba un hombre corpulento, de unos 30 y tantos años, con una barba descuidada y ojos fríos. Iba vestido con ropa de trabajo oscura, sin ninguna insignia visible. A su lado estaba uno de los hombres que lo había secuestrado, más joven y nervioso, con la pistola todavía en la mano. El hombre corpulento era, evidentemente, el líder. Así que el taxista, dijo el líder, su voz grave y sin emoción. ¿Cómo te llamas? Pedro forzó una expresión de miedo, algo que no le costaba mucho en ese momento. Pedro, señor. Pedro Ramírez. ¿Pedro Ramírez? ¿Y qué hace un taxista como tú por aquí, Pedro? Su tono era de burla. Trabajar, señor. Solo estaba haciendo mi turno. Me llamaron para una carrera. Yo no sé por qué estoy aquí.
Intentó sonar lo más convincente posible, manteniendo su historia simple. El líder se inclinó sobre la mesa, sus ojos fijos en Pedro. Mira, Pedro, aquí te vamos a hacer unas preguntas, y si respondes bien, todo va a salir rápido. Si no, bueno, las cosas se pueden poner feas. ¿Entendido? Pedro asintió, su garganta seca. Sí, señor. ¿Entendido? Bien. ¿Tienes familia? Sí, señor. 2 hijos, una niña y un niño. Mi esposa falleció hace unos años. La verdad, o al menos parte de ella, no había necesidad de mentir sobre eso. ¿Y tus hijos? ¿Dónde están? ¿Con quién viven? Viven conmigo, señor. Son pequeños. No tienen a nadie más. El dolor de pensar en ellos le dio un toque de autenticidad a su voz. ¿Tienes dinero? ¿Cuentas bancarias? ¿Propiedades? No mucho, señor. Lo que gano del taxi es para mis hijos. Tengo una cuenta pequeña, de ahorros. La casa es rentada. Todas mentiras, o medias verdades. Su casa era propia. Tenía más ahorros de los que decía, pero no era el momento de revelar nada. El líder lo observó, como si intentara leer en su alma. Luego, hizo un gesto al hombre más joven. Revisa su cartera y su teléfono. Necesito nombres, contactos. El joven se acercó a Pedro, metió la mano en su bolsillo trasero y sacó su cartera. Luego, de su chaqueta, sacó su viejo teléfono. Pedro había tenido la precaución de dejar su teléfono personal en casa, usando uno desechable para el trabajo. En la cartera solo había una licencia de conducir con su nombre y dirección de su casa rentada, algunas tarjetas de crédito con límites bajos y unos cuantos billetes. Nada que levantara sospechas. Mientras el joven revisaba, Pedro observaba al líder. El hombre exudaba una confianza brutal, la de alguien acostumbrado a tener el control, a infundir miedo. Notó una cicatriz vieja sobre su ceja izquierda, un detalle que el ojo de un ex agente no dejaba pasar. Su postura era relajada, pero sus ojos estaban siempre alerta. Había algo en su forma de hablar, en el uso de ciertas frases, que a Pedro le resultaba familiar. Había escuchado a gente así antes, en su vida anterior. No hay mucho aquí, jefe, dijo el joven entregándole los objetos al líder. Una licencia, unas tarjetas y unos pesos. Y un teléfono viejo con pocos contactos. El líder hojeó la cartera resoplando. Un taxista pobre, ¿eh? ¿Y para qué te secuestraríamos a ti, Pedro, si no tienes nada? No lo sé, señor. Quizás se equivocaron. Yo no tengo problemas con nadie. Pedro intentó sonar patético. El líder sonrió, una sonrisa sin alegría. Aquí no nos equivocamos, Pedro. Nos llegó el pitazo de que eras un tipo que tenía contactos, que se movía en ciertas esferas, gente de lana. Pedro frunció el ceño, fingiendo confusión. No, señor. Yo solo conozco a mis clientes, gente normal. No te hagas el tonto, Pedro. Sabemos quién eres. O al menos, sabemos que no eres solo un taxista. Trabajaste para la PGR, ¿verdad? El corazón de Pedro dio un vuelco. Esa era una pregunta directa. ¿Cómo sabían eso? ¿Habían investigado? ¿O era una simple suposición para ver su reacción? Tenía que ser muy cuidadoso. No, señor, nunca. Yo solo he sido taxista toda mi vida adulta. Antes trabajé un tiempo en la construcción cuando era más joven. La mentira salió fluida. Tenía que negarlo rotundamente. Si confirmaba su pasado, su vida valdría menos que un peso. El líder lo miró fijamente durante un largo momento. La tensión en la habitación era palpable. Pedro mantenía su mirada, intentando que no revelara nada. Era un juego peligroso, y sabía que un pequeño error podía costarle la vida. ¿Estás seguro, Pedro? Porque tenemos información de que no eres tan inocente como te pintas. El líder se puso de pie y comenzó a caminar lentamente alrededor de la mesa. Nosotros no jugamos, Pedro. El cártel de Jalisco Nueva Generación no pierde el tiempo con mentiras. Ahí estaba, la revelación. CJNG. Pedro no se sorprendió. Ya lo había sospechado por la forma en que actuaban, la organización, la brutalidad implícita. Habían secuestrado a la persona equivocada, pero aún no lo sabían. O quizás lo sabían y lo estaban probando. Señor, de verdad, no sé de qué me habla. Yo solo soy un taxista. No conozco a nadie del cártel ni de la PGR. Por favor, déjeme ir. Mis hijos me necesitan. Pedro apeló a la compasión, aunque sabía que era una estrategia de bajo porcentaje con gente así. El líder se detuvo frente a él y lo miró de arriba abajo. No te preocupes por tus hijos, Pedro. Por ahora. Primero vamos a averiguar quién eres en realidad. Y si resulta que nos mentiste, te aseguro que tus hijos serán los últimos de tus problemas. Su voz era fría como el hielo. Te vamos a dar un tiempo para que pienses bien tus respuestas. Y luego hablaremos otra vez.
Los dos hombres salieron de la habitación cerrando la puerta metálica con un estruendoso golpe. Pedro se quedó solo, encadenado a la silla en la semioscuridad. El silencio volvió, pero esta vez estaba cargado de una nueva información. Estaba en manos del CJNG y sospechaban de su pasado. La situación era mucho más grave de lo que había imaginado, pero también había un atisbo de esperanza. Si no estaban seguros, significaba que aún no tenían pruebas contundentes, y eso le daba tiempo. Tiempo para observar, para planear, tiempo para que el viejo agente federal que llevaba dentro despertara por completo. La batalla mental había comenzado, y Pedro sabía que no podía permitirse perderla. Su vida y la de sus hijos dependían de ello. El olor a humedad y a óxido en la habitación ahora le parecía el olor de su propia tumba si no actuaba rápido. Tenía que encontrar una salida. No había otra opción. Los días se arrastraban con una lentitud desesperante. Para Pedro, el tiempo se había convertido en una masa pegajosa, sin principio ni fin. Cada amanecer era igual al anterior, una luz tenue filtrándose por alguna rendija, y cada noche una oscuridad más densa que la anterior. Estaba encerrado en una pequeña habitación, sin ventanas, con solo una bombilla parpadeando débilmente en el techo, que se encendía y apagaba a capricho de sus captores. Las condiciones eran precarias. Dormía en el suelo, sobre una colchoneta vieja y sucia. La comida era escasa y repetitiva, frijoles, tortillas duras, a veces un poco de arroz. Pero el hambre física era menos dolorosa que el hambre de información, la incertidumbre que lo carcomía por dentro. La monotonía era una tortura. No había forma de saber la hora, el día de la semana. Su reloj interno se había desajustado por completo. La lucha por mantener la cordura era constante. Se aferraba a los recuerdos de sus hijos, a sus voces, a sus risas. Pensaba en su esposa, en los años que habían compartido, en las promesas que se hicieron. Esos pensamientos eran un ancla, algo a lo que aferrarse para no hundirse en la desesperación total. Sabía que sus hijos debían estar sufriendo, preocupados por él. Ese pensamiento le dolía más que cualquier golpe que pudiera recibir. Al principio, los secuestradores hicieron algunos intentos de contacto con su familia. Pedro pudo escuchar fragmentos de conversaciones, gritos, exigencias de dinero. Sabía que sus hijos no tenían cómo reunir la suma que pedían. Eran gente humilde, con lo justo para vivir. La desesperación de sus hijos, la impotencia, se filtraba hasta él a través de las paredes, de los murmullos, de las pocas palabras que lograba captar. Esa presión lo asfixiaba. Se sentía inútil, un estorbo para ellos, cuando su único deseo era protegerlos. La angustia de la familia, la imposibilidad de conseguir el rescate, solo aumentaba la tensión en el lugar. Los secuestradores se impacientaban. Hubo un segundo interrogatorio, mucho más agresivo que el primero. El líder, el hombre al que Pedro había identificado como el jefe, entró con otros dos individuos. Sus rostros estaban tensos, sus voces cargadas de ira. Habían pasado días y la negociación no avanzaba. Pedro, ¿sigues con tu cuento de taxista pobre? El jefe se acercó, golpeando la mesa con la palma de la mano. Ya no tenemos tiempo para juegos. ¿Dónde está el dinero? ¿Quién te protege? ¿Para quién trabajas de verdad? Pedro mantuvo la calma, aunque por dentro sentía la adrenalina. Ya les dije, señor, soy un taxista. No tengo dinero. Mi familia tampoco. No tengo protección de nadie. ¿Por qué no me creen? Porque no te creemos, idiota. Tu historial es demasiado limpio para ser solo un taxista. No hay deudas grandes, no hay problemas. Es como si hubieras desaparecido del mapa y vuelto a aparecer de la nada. El jefe lo miraba con ojos penetrantes. Algo no cuadra, Pedro. Y a nosotros no nos gusta cuando las cosas no cuadran. Uno de los hombres que acompañaba al jefe se acercó, sosteniendo un folder. Encontramos esto en tu casa, Pedro. Fotos viejas. Un uniforme. ¿De qué es esto? Le mostró una fotografía descolorida donde Pedro aparecía con el uniforme de la Policía Federal. El corazón de Pedro dio un salto, pero no lo mostró. Había escondido esas fotos en el fondo de un cajón, pensando que nadie las encontraría. No eran pruebas directas, pero eran una pista importante. Era el momento de la verdad. Ah, eso, dijo Pedro, con una sonrisa forzada. Eso fue hace mucho tiempo. Una broma de mis amigos. Nos disfrazamos para una fiesta de disfraces. Yo siempre quise ser policía de niño, ¿sabe? Fue una noche divertida. El jefe soltó una carcajada seca. ¿Una fiesta de disfraces? ¿Con un uniforme tan real? ¿Y por qué tienes una placa de identificación falsa en esa foto? Pedro, no somos estúpidos. Pedro se encogió de hombros.
Era una muy buena imitación, señor. Ya le digo, era una fiesta muy elaborada. Algunos amigos tienen contactos. Consiguieron réplicas muy buenas. Mantenía la fachada, aunque sabía que flaqueaba. Estaban muy cerca. No me mientas, Pedro. Ya sabemos que fuiste federal. Lo que no sabemos es por qué lo ocultas. ¿Estás retirado? ¿O sigues trabajando para ellos? ¿Eres un infiltrado? La voz del jefe se hizo más baja, más peligrosa. Pedro sabía que tenía que aferrarse a la verdad, pero solo a la verdad que lo mantendría vivo. Me retiré, señor, hace muchos años. Fue un incidente. No quise saber más de eso. Quería una vida tranquila para mis hijos. Por eso me hice taxista. Es un trabajo honesto. El jefe se detuvo, pensativo. ¿Un incidente? ¿Qué tipo de incidente? Pedro dudó un momento. Tenía que decir algo creíble, algo que justificara su retiro y su nueva vida, pero que no lo pusiera en más peligro. Perdí a un compañero en una operación. Fue muy duro. No pude seguir. Me afectó mucho. Me dieron de baja por estrés postraumático. Era una media verdad, lo suficiente para sonar convincente. El jefe lo miró fijamente. Parecía sopesar sus palabras. Los otros dos hombres también lo observaban, intentando descifrar si mentía. Pedro se mantuvo firme, su rostro inexpresivo. En esos años como agente, había aprendido a controlar sus emociones bajo presión. Así que un ex federal retirado por trauma. Interesante. El jefe se dio la vuelta y se alejó. Pero aún no me convence del todo. Si eres tan inofensivo como dices, ¿por qué no nos lo dijiste desde el principio? ¿Por qué la mentira de la fiesta de disfraces? Miedo, señor. Miedo a que, si sabían mi pasado, me harían más daño. Pensé que si era solo un taxista, me soltarían más fácil. Era una respuesta lógica, de supervivencia. El jefe asintió lentamente. Quizás, o quizás eres más listo de lo que pareces. Te vamos a dar otra oportunidad para que seas honesto con nosotros. Si descubrimos que nos sigues ocultando algo, te arrepentirás de haber nacido. Salieron de nuevo, dejando a Pedro solo. Esta vez, el silencio era diferente. Habían descubierto parte de su verdad. El juego era más arriesgado. Pero Pedro también había observado. Durante los interrogatorios, notó que uno de los guardias, un joven inexperto, siempre se distraía con su teléfono cuando el jefe no estaba. También percibió un patrón en los cambios de turno. Había un momento, justo antes del amanecer, en que la vigilancia era más laxa, cuando el cansancio de la noche se hacía más pesado. Registró mentalmente la ubicación de la puerta, la distancia a la pared trasera, el sonido de un ventilador que cubría otros ruidos, pequeños errores, descuidos, que ahora eran su única esperanza. El viejo agente federal no solo había despertado, estaba planificando. Pedro se quedó en la oscuridad, las palabras del jefe resonando en su cabeza. Habían descubierto su pasado como federal, o al menos una parte. Eso lo ponía en una situación más peligrosa, pero también le daba una extraña ventaja. Ya no era solo un taxista. Ahora, para ellos, era un enigma, un posible riesgo mayor al esperado. Esa incertidumbre en sus captores era una herramienta que podía usar. Se concentró en los detalles que había estado acumulando, cada pequeña observación, cada lapsus de los guardias, cada sonido del entorno. El rincón donde lo tenían era frío y húmedo. Había una pequeña ventana en lo alto de la pared, cubierta con una malla metálica y unas tablas mal clavadas. Desde el exterior, probablemente parecía un almacén abandonado o una casa a medio construir. Pero Pedro, con el ojo entrenado de un ex agente, notaba las imperfecciones. Las tablas no estaban bien sujetas en la parte inferior, y la malla metálica parecía oxidada en un punto, con un eslabón suelto que brillaba débilmente cuando un rayo de luz se colaba por una rendija en el techo. No era un agujero lo suficientemente grande para escapar, pero era una debilidad, una pista. Durante los días anteriores había notado el patrón de los guardias. Eran 3 hombres que se turnaban en pares, pero había un lapso de unos 20 minutos cada mañana, justo antes del amanecer, cuando uno de los turnos se iba y el siguiente tardaba en llegar o solo llegaba uno de los dos. En ese breve periodo solo quedaba un guardia, y solía ser el joven distraído con el teléfono. Pedro lo había escuchado hablar por teléfono, reír, incluso jugar algún videojuego con el volumen bajo. No era el más atento, y eso era un punto clave. También había un ventilador industrial en el pasillo exterior que funcionaba de manera intermitente. Cuando estaba encendido, su zumbido fuerte y constante ahogaba casi cualquier otro ruido. Era una tapadera perfecta para movimientos pequeños y sigilosos. Pedro se dio cuenta de que si lograba desatar sus ataduras y moverse en ese momento,
El ruido del ventilador le daría una cobertura crucial. Empezó a prepararse mental y físicamente. En la oscuridad, estiraba sus músculos con movimientos lentos y controlados, intentando no hacer ruido. Recordaba los ejercicios de combate cuerpo a cuerpo, las técnicas de desarme, las formas de utilizar el entorno a su favor. Su mente era su mejor arma. Visualizaba cada paso, cada movimiento, cada reacción. Se imaginaba la sensación de la malla oxidada en sus manos, el sonido de las tablas cediendo. Rememoraba el entrenamiento en la academia, los simulacros de escape, la adrenalina corriendo por sus venas en situaciones reales. Su cuerpo, aunque ya no era el de un veinteañero, aún recordaba. La memoria muscular era poderosa. Sabía que no podía esperar a que lo rescataran. Su familia no tenía el dinero del rescate, y cada día que pasaba, la situación se volvía más desesperada. Tenía que actuar. La oportunidad no se presentaría sola, tenía que crearla, o al menos estar listo para cuando apareciera. La mañana siguiente, la rutina se repitió. El ventilador se encendió con su estruendo característico. Pedro escuchó los pasos de los guardias alejarse, el murmullo de sus voces desvaneciéndose. Luego, el distintivo sonido de un teléfono y la risa baja y despreocupada del guardia joven. Era el momento. Pedro había estado trabajando en sus ataduras durante días, con paciencia de cirujano. Había usado un pequeño trozo de metal que encontró en el suelo, un resto de algo oxidado, para cortar lentamente una de las cuerdas de su muñeca. Era un proceso doloroso y lento, que le había dejado la piel irritada y con pequeñas heridas, pero había valido la pena. Ahora, con un tirón, la cuerda cedió. La libertad en sus manos era una sensación electrificante. Se desató las piernas con la misma rapidez y se levantó con cuidado, estirando sus entumecidos músculos. El silencio de sus movimientos era instintivo. Se acercó a la ventana, la única fuente de luz tenue en la habitación. Empujó las tablas con fuerza, pero con la técnica aprendida. No era fuerza bruta, sino el ángulo correcto, la presión en el punto débil. Una de las tablas se soltó con un crujido, ahogado por el ventilador. El siguiente paso era la malla. Con el trozo de metal que había usado para las cuerdas, empezó a forzar el eslabón oxidado. El metal gimió, pero finalmente cedió. Pedro abrió un pequeño agujero, lo suficiente para pasar su mano, y luego, con más esfuerzo, su cabeza. La adrenalina le bombeaba en las venas, agudizando sus sentidos. Justo en ese instante, un evento fortuito, una bendición disfrazada, ocurrió. Un camión pesado pasó por la calle cercana, su motor rugiendo y su escape haciendo un ruido infernal. El temblor y el ruido fueron tan fuertes que el guardia joven, que estaba distraído con su teléfono, se quejó en voz alta, levantándose para mirar por una rendija en la puerta principal. Ese segundo de distracción fue todo lo que Pedro necesitaba. Con un impulso final, se abrió paso por la ventana, rasgándose la ropa y la piel en el proceso. Cayó al suelo exterior con un golpe sordo, pero el ruido del camión y el ventilador lo cubrieron. No había tiempo para el dolor. Estaba libre, pero la verdadera prueba apenas comenzaba. Escuchó los pasos del guardia acercarse a su celda, probablemente alertado por el ruido que hizo al caer. Pedro corrió. La noche era oscura, y el aire fresco en su rostro era una promesa de esperanza. Había dejado de ser el prisionero, y había recuperado su rol de depredador. La cacería había comenzado, pero esta vez él no sería la presa. Pedro corrió. El viento helado de la noche le azotaba la cara. Un recordatorio brutal de la libertad recién ganada y del peligro inminente. Sus músculos, entumecidos por el tiempo en cautiverio, respondieron con una lentitud frustrante al principio, pero la adrenalina pronto los avivó. Escuchó un grito detrás de él, la voz del guardia joven que finalmente había descubierto su ausencia. Los ladridos de un perro en la distancia se sumaron al caos, haciendo eco en la quietud de la madrugada. No había tiempo para mirar atrás, solo para correr. El terreno era irregular, lleno de escombros y vegetación seca que se enganchaba en su ropa. Tropezó varias veces, pero se negó a caer. Cada paso era una victoria, cada bocanada de aire una afirmación de vida. La oscuridad, que antes había sido su enemiga, ahora era su aliada. Se movía entre las sombras, buscando cualquier cobertura que le ofreciera el paisaje desolado. Podía escuchar más voces ahora, más gritos, el motor de un vehículo encendiéndose en la distancia. Sabía que venían por él, que esta era solo la primera parte de la fuga. Su mente, entrenada para la supervivencia, ya estaba trazando rutas de escape. Necesitaba un lugar donde esconderse, donde pudiera ganar tiempo y evaluar la situación.
Recordó los sonidos que había escuchado desde su celda: el camión pesado, el ladrido de perros, el lejano murmullo de una carretera. Esos eran los puntos de referencia que tenía. Se dirigió hacia el sonido del motor del camión, asumiendo que era una carretera principal. De repente, una figura oscura apareció frente a él. Pedro no dudó. Su cuerpo reaccionó por instinto. Una ráfaga de movimiento que lo llevó a esquivar el golpe y a devolver uno propio. Su puño impactó contra la mandíbula del secuestrador con un sonido seco. El hombre cayó al suelo, aturdido. Era uno de los que lo habían llevado al escondite, un tipo corpulento pero lento. Pedro no se detuvo a comprobar su estado. Sabía que cada segundo contaba. La confrontación fue rápida, brutal y eficaz. No había espacio para la piedad, solo para la supervivencia. El sonido de disparos rompió el silencio de la noche. Las balas silbaban cerca de su cabeza, impactando contra la tierra y los arbustos. Se lanzó al suelo, rodando detrás de un montículo de tierra. Podía ver las luces de los vehículos acercándose, los faros barriendo la oscuridad. Estaban organizados, lo estaban cercando. La adrenalina se disparó a niveles peligrosos, pero su mente se mantuvo clara. Recordó las lecciones de su tiempo en la Policía Federal, el entrenamiento bajo fuego. La clave era no entrar en pánico, evaluar y actuar. Se arrastró por el suelo, utilizando el montículo como cobertura, moviéndose sigilosamente hacia una línea de árboles que vislumbraba a lo lejos. Los árboles ofrecían una mejor cobertura, un lugar donde podría desaparecer entre las sombras. Los gritos de sus perseguidores se hicieron más fuertes, mezclados con el ladrido furioso de los perros. Estaban muy cerca. Cuando llegó a la línea de árboles, se puso de pie y corrió de nuevo, zigzagueando entre los troncos. El bosque era denso, lo que dificultaba el movimiento, pero también le proporcionaba un camuflaje natural. Podía escuchar a los perros acercarse, sus ladridos cada vez más frenéticos. Sabía que los perros eran su mayor amenaza en ese momento. De repente, sintió un tirón en la pierna. Uno de los perros se le había abalanzado, sus dientes hundiéndose en su carne. Pedro gruñó de dolor, pero no se rindió. Usó su codo para golpear al animal en el costado, haciendo que lo soltara con un aullido. El dolor era intenso, pero lo ignoró. Era una herida superficial. Podía seguir. Continuó corriendo, cojeando ligeramente, pero sin detenerse. Sabía que los perros guiarían a sus amos directamente hacia él. Necesitaba deshacerse de ellos. Vio una pequeña cabaña abandonada a través de los árboles, una estructura ruinosa que parecía haber sido olvidada por el tiempo. Era arriesgado, pero podría ser su única opción. Se dirigió hacia ella, esperando que le ofreciera un respiro. Al entrar en la cabaña, el aire era espeso y polvoriento, con un fuerte olor a humedad y moho. La oscuridad era casi total, solo rota por los débiles rayos de luna que se filtraban por los agujeros en las paredes. Se escondió detrás de un montón de tablas podridas conteniendo la respiración. Los ladridos de los perros se hicieron ensordecedores justo afuera de la cabaña. Pudo escuchar las voces de los secuestradores, susurrando y luego gritando órdenes. ¡Está aquí! ¡Revisen la cabaña! La puerta crujió y se abrió, dejando entrar la luz de una linterna. Un hombre entró, seguido por los perros, que olfateaban el suelo con insistencia. Pedro se mantuvo inmóvil, su corazón latiendo con fuerza contra sus costillas. El hombre de la linterna se movió lentamente, barriendo la luz por la pequeña habitación. Uno de los perros gruñó y se lanzó hacia el montón de tablas detrás del cual Pedro se escondía. Pedro sabía que era el momento. No podía quedarse esperando a ser descubierto. Con un movimiento rápido se levantó, golpeando al perro con una tabla rota que había encontrado en el suelo. El animal aulló de dolor y retrocedió. El hombre de la linterna se giró sorprendido. Pedro no le dio tiempo a reaccionar. Se abalanzó sobre él, arrebatándole la linterna y golpeándolo con el puño en la cara. El hombre cayó al suelo, aturdido. Pedro no se detuvo. Salió corriendo de la cabaña, aprovechando la confusión momentánea. Los otros secuestradores estaban en los alrededores, pero no esperaban que saliera tan rápido. Escuchó más disparos detrás de él, pero ya estaba en movimiento, alejándose de la cabaña y adentrándose más en el bosque. Su pierna palpitaba, la herida sangraba, pero la adrenalina lo mantenía en marcha. Había logrado escapar del escondite, pero la persecución apenas comenzaba. Sabía que no se detendrían hasta encontrarlo. La noche era larga, y el camino hacia la seguridad estaba lleno de peligros. Pero Pedro, el ex agente, estaba listo. La lucha por su supervivencia había tomado un nuevo giro, y él estaba dispuesto a pelear hasta el final. Pedro se movía entre la densa vegetación. Cada paso era una apuesta en la oscuridad.
La herida en su pierna ardía, pero su mente estaba clara. Había escapado de la cabaña, pero sabía que eso era solo el principio. Los ladridos de los perros se escuchaban a lo lejos. Un recordatorio constante de que no estaba a salvo. No podía permitirse un momento de descanso. La adrenalina lo impulsaba, cada fibra de su ser concentrada en la supervivencia. El terreno era traicionero, lleno de raíces expuestas y rocas sueltas. Varias veces tropezó, cayendo de rodillas, pero siempre se levantaba, ignorando el dolor. Su ropa estaba rasgada y sucia, pero no le importaba. Necesitaba alejarse lo más posible de la cabaña antes de que sus perseguidores pudieran organizar una búsqueda efectiva. Sabía que los primeros minutos eran cruciales. Escuchó el rugido de motores a la distancia. Habían sacado vehículos. Eso complicaba las cosas. Los coches podían cubrir mucho más terreno que los hombres a pie. Pedro se desvió del camino principal buscando senderos menos transitados, más difíciles de seguir. Se movía como un fantasma entre los árboles, utilizando su conocimiento táctico para ocultar sus rastros. Recordó su entrenamiento en la academia, los ejercicios de evasión y escape. Cada lección que había aprendido, cada truco ahora era vital. De repente, un disparo. La bala silbó cerca de su cabeza, incrustándose en un árbol a pocos centímetros de él. Se agachó instintivamente, buscando cobertura. Estaban más cerca de lo que pensaba. Levantó la vista y vio las luces de un vehículo todoterreno acercándose por un camino de tierra paralelo a su posición. Desde el vehículo, uno de los sicarios disparaba al azar hacia el bosque. No lo habían visto, solo disparaban a la esperanza. Pedro se mantuvo oculto, esperando el momento adecuado para moverse. Cuando el vehículo pasó, reanudó su carrera, pero esta vez con más cautela. Tenía que ser más inteligente que ellos. No podía enfrentarlos directamente. Eran muchos, y él estaba herido. Su única ventaja era su experiencia y su capacidad para pensar bajo presión. Mientras corría, su mente analizaba cada detalle, los acentos de los hombres, el tipo de vehículos que usaban, incluso el sonido de sus armas. Todo le daba información. Estos no eran criminales comunes, eran organizados, disciplinados a su manera. Definitivamente el CJNG, como había sospechado. Los secuestradores, por su parte, estaban frustrados. Habían revisado el taxi de Pedro después de que huyera. Encontraron una vieja identificación de la Policía Federal, caducada, pero inconfundible. No era una identificación de taxista, era la prueba de que les había mentido. La noticia llegó rápidamente al líder del grupo, el jefe. El jefe, un hombre corpulento con una cicatriz en la mejilla, apretó los dientes. ¡Un federal! Ese hijo de puta nos la jugó. Su voz era un gruñido. No es un pinche taxista cualquiera. Por eso se movía así. Por eso no se quebró. La rabia se apoderó de él. Habían subestimado a su rehén. Habían secuestrado a un lobo disfrazado de oveja. Quiero a todos en la búsqueda. Que no se les escape. Vivo o muerto. Pero lo quiero. La orden fue clara. La cacería se intensificó. Ya no era solo un secuestro fallido. Se había convertido en una cuestión de honor para el grupo. No podían permitir que un exagente se burlara de ellos y escapara de su territorio. Pedro sentía la presión. El bosque empezaba a clarear, y pronto amanecería. Necesitaba encontrar un lugar seguro antes de que la luz del día lo hiciera más vulnerable. Escuchó voces acercándose, esta vez desde varias direcciones. Estaban cercando la zona. No podía seguir corriendo en línea recta. Vio una pequeña zanja, casi invisible entre la maleza. Se lanzó dentro de ella, rodando hasta el fondo. El barro y las hojas mojadas lo cubrieron, ofreciéndole un camuflaje improvisado. Podía escuchar las botas de los sicarios pasando a pocos metros de él, sus voces resonando en la oscuridad. Hablaban con rabia, frustrados por no encontrarlo. «Está por aquí, lo sé. No pudo ir muy lejos con esa pierna», dijo una voz. Pedro contuvo la respiración. Podía sentir el frío del barro calando sus huesos, pero no se movió. La herida en su pierna seguía sangrando y sentía un calor pulsante. Sabía que no podía mantener esto por mucho tiempo. Necesitaba una estrategia, un plan para revertir la situación. No podía seguir siendo la presa. Era hora de recordar quién era. Mientras los sicarios pasaban, Pedro se concentró en sus sonidos, en la cadencia de sus pasos, en sus patrones de búsqueda. Eran agresivos, pero también impacientes. Esa impaciencia podría ser su perdición. Podría usarla en su contra. Cuando el último de los sicarios se alejó lo suficiente, Pedro salió de la zanja. Estaba empapado y cubierto de mugre, pero sus ojos brillaban con una determinación renovada. Había escuchado suficiente.
sabía cómo pensaban. Era el momento de dejar de huir. Se movió con más propósito, buscando puntos de ventaja, zonas de cobertura. Ya no corría desesperadamente, sino que se desplazaba con la astucia de un depredador. Observó el entorno, identificando posibles rutas de escape, pero también lugares para montar una emboscada. Su mente de ex agente federal estaba completamente activada. Encontró un pequeño arroyo, siguió su curso, caminando por el agua para ocultar su rastro. El agua fría era un alivio para su pierna herida, aunque también le causaba un dolor agudo. No importaba. El dolor era un recordatorio de que estaba vivo, de que seguía luchando. Mientras avanzaba, escuchó a sus perseguidores cada vez más cerca. Esta vez, las voces sonaban más organizadas, más decididas. Habían descubierto que era un exfederal, y eso los había hecho más peligrosos, pero también más predecibles. La furia los estaba cegando. Pedro vio una pequeña colina, con una densa cubierta de arbustos y árboles en la cima. Era un buen punto de observación. Podría verlos venir. Decidió que era allí donde haría su parada. Ya no huiría más. Era hora de que el cazador se convirtiera en el cazado. La noche aún no terminaba, y la verdadera lucha apenas comenzaba. La desesperación de los secuestradores al darse cuenta de la amenaza que representaba un exagente federal era palpable en cada grito, en cada disparo al aire. Pero Pedro no era un hombre fácil de quebrar. Había visto cosas peores. Había sobrevivido a situaciones más difíciles. Este no sería su final. Pedro se arrastró hasta la cima de la colina, el aliento entrecortado y la pierna ardiendo. Desde allí, el panorama era desolador. Las luces dispersas de alguna granja lejana apenas rompían la oscuridad que lo envolvía. Abajo, los sicarios se movían como sombras entre los árboles, sus linternas danzando en la noche. Eran al menos 5, y sabía que el líder, ese hombre al que llamaban el Chacal, estaría entre ellos. Pedro sentía la presión, la certeza de que estaban a punto de acorralarlo. Prácticamente sin salida, con la oscuridad como única aliada y el cansancio acumulándose en cada músculo, Pedro tomó una decisión. No iba a seguir corriendo. Este sería el lugar donde se enfrentaría a ellos, donde terminaría esta persecución. Su mente, entrenada en 1000 batallas, comenzó a procesar el entorno. La colina no era muy alta, pero ofrecía una buena visibilidad de los accesos principales. La vegetación era densa en algunos puntos, lo que le daría cobertura. Había algunas rocas grandes que podrían servir de barricada improvisada. Pedro evaluó sus recursos. Un cuchillo que había logrado arrebatar a uno de sus captores durante la huida, y su propia experiencia. No era mucho, pero era suficiente. Se escondió detrás de un grupo de arbustos espinosos, intentando controlar su respiración. Podía escuchar las voces de los sicarios cada vez más cerca, sus pasos rompiendo ramas secas. «¡Está aquí! ¡Lo siento!», gritó una voz ronca, el Chacal. Pedro cerró los ojos por un instante, visualizando la situación, anticipando los movimientos de sus enemigos. Recordó su entrenamiento, los ejercicios de combate cuerpo a cuerpo, las tácticas de emboscada. Su cuerpo, a pesar del dolor y el agotamiento, respondió. La adrenalina era un potente analgésico. Sacó el cuchillo, sintiendo el frío metal en su mano. No era un arma de fuego, pero en las distancias cortas, bien usado, podía ser devastador. El primer sicario apareció por el flanco derecho, una linterna en una mano y una pistola en la otra. Pedro esperó, dejó que se acercara, hasta que pudo ver su silueta claramente contra la tenue luz de la luna. Cuando el hombre estuvo a menos de 2 metros, Pedro se lanzó. Fue un movimiento rápido y silencioso como el de un felino. El sicario no tuvo tiempo de reaccionar. El cuchillo se hundió en su costado y Pedro lo derribó antes de que pudiera gritar. Tomó su arma, una pistola de calibre pequeño, y se movió hacia el siguiente objetivo. El segundo sicario, alertado por un ruido sordo, giró la cabeza. Pedro ya estaba sobre él. Un golpe certero con la culata de la pistola lo dejó inconsciente. No podía permitirse el lujo de matar a todos. Su objetivo era neutralizarlos y escapar, pero si era necesario, lo haría. El sonido del forcejeo había alertado a los demás. «¡Aquí! ¡Están aquí!», gritó el Chacal. Los disparos comenzaron a llover sobre la colina, pero Pedro ya no estaba donde lo esperaban. Se movía entre los árboles, utilizando la oscuridad y la confusión a su favor. Disparó 2 veces, apuntando a las linternas. 2 de ellas se apagaron, sumiendo a los sicarios en una oscuridad momentánea. Eso fue suficiente. Se abalanzó sobre el sicario más cercano, un hombre grande y corpulento. El combate fue brutal.
Pedro esquivó un golpe, sintiendo el viento en su mejilla, y respondió con una serie de puñetazos rápidos y precisos. El hombre cayó, groggy. Pedro le quitó su radio. «Chacal, chacal, responde», se escuchó por la radio. Pedro sonrió con una mueca amarga. «Aquí, Pedro, ya no soy tu prisionero. Ahora soy tu pesadilla». Un silencio se extendió por el bosque. Luego, la voz de El Chacal, llena de rabia contenida. «Maldito perro, te voy a encontrar y te haré pedazos». Pedro sabía que esas palabras no eran una amenaza vacía. Había herido su orgullo, y eso los hacía aún más peligrosos, pero también más descuidados. El chacal y sus 2 hombres restantes comenzaron a subir la colina, disparando a ciegas. Pedro se escondió detrás de las rocas, sintiendo las balas impactar contra ellas. No podía quedarse allí, necesitaba una ventaja. Vio una pequeña cueva, casi un saliente, en la ladera de la colina. Era estrecha, pero le daría cobertura. Se arrastró hasta allí, esperando. El chacal y sus hombres llegaron a la cima, sus linternas buscando desesperadamente. «No puede haber ido muy lejos», gritó uno. «Silencio, escuchen», ordenó el chacal. Pedro contuvo la respiración. Podía oír los latidos de su propio corazón. El líder se acercó a la cueva. Su silueta se recortó contra la tenue luz. Pedro no esperó. Se lanzó, el cuchillo en alto. El chacal, sorprendido, intentó esquivar el ataque, pero Pedro fue más rápido. El cuchillo le rasgó el brazo y el líder rugió de dolor. Los otros 2 sicarios abrieron fuego de inmediato, pero Pedro ya estaba en movimiento, usando a El Chacal como escudo por un instante. Se lanzó hacia uno de ellos, desarmándolo con un movimiento fluido que recordaba su entrenamiento en desarme. El sicario intentó golpearlo, pero Pedro le fracturó la muñeca con un giro. El hombre cayó gritando. El último sicario, preso del pánico, apuntó a Pedro, pero el exagente fue más rápido. Disparó la pistola que le había quitado al primer sicario. El disparo resonó en la noche y el hombre cayó al suelo. Solo quedaba el chacal. Estaba herido, con la pistola en la mano, tembloroso, pero sus ojos ardían de odio. «Maldito, te voy a matar», gruñó. Pedro lo miró, su rostro cubierto de sangre y sudor, pero con una calma espeluznante. «No, el chacal, hoy no». El líder disparó, pero la bala pasó de largo. Pedro se abalanzó, golpeando la mano del chacal y desarmándolo. El líder intentó luchar, pero Pedro era implacable. Lo golpeó una y otra vez, con la fuerza de la desesperación y la furia contenida de todos esos días de cautiverio. No era un combate limpio, era una lucha por la supervivencia, una venganza silenciosa por todo lo que le habían hecho, por el miedo que le habían infundido a su familia. Finalmente, el chacal cayó al suelo, inconsciente. Pedro se detuvo, jadeando, el cuerpo tembloroso. Había neutralizado a la mayoría, al líder incluido. La colina estaba en silencio, solo roto por su propia respiración agitada y los quejidos de los sicarios heridos. La victoria no se sentía dulce, era amarga, llena de dolor y agotamiento. Miró a su alrededor, los cuerpos inertes, las armas esparcidas. La noche aún era oscura, pero ya no sentía el miedo, solo un cansancio profundo y la certeza de que había sobrevivido. La pierna le dolía horrores y sentía un corte profundo en el brazo, pero estaba vivo. Había ganado esta batalla, pero sabía que la guerra contra el CJNG no había terminado. Este era solo el principio. Pedro se apoyó contra una roca, sintiendo el frío de la piedra a través de su ropa rasgada. El cuerpo le dolía en cada músculo, cada hueso. La adrenalina empezaba a bajar dejando un vacío agotador. Miró la escena a su alrededor. Los sicarios yacían dispersos, algunos inmóviles, otros gimiendo. El chacal seguía inconsciente, un hilo de sangre brotando de su frente. La pistola, que le había quitado a uno de los hombres, estaba fría y pesada en su mano. No sabía cuánto tiempo había pasado desde el último enfrentamiento, pero el cielo comenzaba a aclararse, tiñendo el horizonte de grises y púrpuras. Sabía que no podía quedarse allí. Los refuerzos del CJNG llegarían tarde o temprano. Su mente, entrenada para la supervivencia, empezó a procesar los siguientes pasos. Necesitaba ayuda, pero ¿a quién llamar? ¿Y cómo? Su teléfono había sido confiscado. Se arrastró con dificultad hacia uno de los sicarios que aún se movía, revisando sus bolsillos. Encontró un radio de comunicación. Estaba roto, pero al menos le dio una idea. Necesitaba alejarse de ese lugar. Recordó el camino. Había memorizado cada giro, cada bache, cada señal que pudo ver a través de la venda. El escondite no estaba tan lejos de una carretera principal. Cojeando,
Apoyándose en la pistola como un bastón improvisado, Pedro comenzó a descender la colina. Cada paso era una tortura, pero la idea de sus hijos le daba la fuerza para seguir adelante. Caminó durante lo que parecieron horas, el sol ya alto, quemándole la piel y agudizando el dolor de sus heridas. Finalmente, vio la carretera. No había mucho tráfico a esa hora, pero era una señal de civilización. Se sentó a un lado, esperando, su figura exhausta y ensangrentada. Fue un camionero el que lo vio primero. Frenó bruscamente, bajándose con cautela. Al ver el estado de Pedro, el hombre dudó, pero algo en la mirada del exagente le hizo confiar. «Necesito un teléfono», dijo Pedro, su voz ronca. El camionero le tendió el suyo, y Pedro marcó un número que no usaba en años, el de un antiguo compañero de la Policía Federal, un hombre llamado Ricardo. Ricardo contestó al tercer timbrazo, su voz adormilada. «Diga». «Ricardo, soy Pedro. Necesito ayuda. Estoy cerca de la carretera a Tlaxcala, kilómetro 45. Hubo un problema». El tono de Pedro, esa calma forzada, fue suficiente para alertar a Ricardo. «Pedro, ¿eres tú? ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Solo ven y trae a alguien de confianza». Ricardo no hizo más preguntas. La voz de Pedro le había recordado a la gente implacable que conocía, el que solo llamaba cuando la situación era grave. Colgó y en menos de una hora, una patrulla de la Policía Federal apareció en el horizonte. Ricardo bajó del coche, su rostro una mezcla de alivio y preocupación al ver a su viejo amigo. «Pedro, ¿qué demonios te pasó?», preguntó, ayudándolo a levantarse. Pedro solo asintió hacia la colina. «Encontré un nido de víboras». La policía aseguró la zona de inmediato. Encontraron a los sicarios heridos y a El Chacal aún inconsciente. La escena era brutal, pero los agentes federales, acostumbrados a la violencia del crimen organizado, reconocieron el patrón. Esto no había sido obra de una víctima común. Ricardo, al ver la forma en que los sicarios habían sido neutralizados, supo que Pedro había vuelto a ser el agente que había sido. Pedro fue llevado a un hospital discreto. Sus heridas no eran graves, pero necesitaba atención médica. Mientras le curaban, contó su historia, una versión concisa y sin adornos. Los médicos y enfermeras lo miraban con una mezcla de respeto y asombro. La noticia de su rescate llegó a sus hijos. Ricardo se encargó de llevarlos al hospital. El reencuentro fue conmovedor. Sus hijos, Laura y Miguel, corrieron a abrazarlo, las lágrimas corriéndoles por las mejillas. Pedro los apretó contra sí, sintiendo el calor de sus cuerpos. Ese abrazo valía más que cualquier victoria. «Papá, pensé que nunca te volvería a ver», sollozó Laura. «Aquí estoy, mi amor», dijo Pedro, su voz quebrada. «Siempre voy a volver a ustedes». Miguel, el más joven, lo miró con ojos llenos de admiración. «Derrotaste a los malos, ¿verdad, papá?». Pedro sonrió débilmente. «Digamos que les di una lección». Los días siguientes fueron una mezcla de recuperación física y emocional. Pedro se dio cuenta de lo mucho que sus hijos habían sufrido, la incertidad, el miedo a perderlo. Las cicatrices de esa experiencia no eran solo físicas. Había una herida profunda en el alma de su familia. Ricardo le ofreció volver a la fuerza, después de todo lo que había demostrado. «Pedro, sigue siendo uno de los mejores. Te necesitamos». Pedro lo pensó seriamente. La adrenalina de la batalla, la sensación de hacer lo correcto, todo eso era familiar y potente. Pero luego miró a sus hijos. Había elegido alejarse de ese mundo por ellos, para darles una vida normal. Y ahora, más que nunca, sabía que su lugar estaba a su lado. «Gracias, Ricardo», dijo Pedro, «pero mi tiempo en eso ya pasó. Tengo otra misión ahora». Ricardo entendió. «Sabes que si necesitas algo, estamos aquí». Pedro regresó a su casa, al taxi. La vida intentó volver a su rutina. Volvió a conducir por las noches, pero ahora la ciudad se veía diferente. Los callejones oscuros, las caras en la noche, todo tenía una nueva capa de significado. Ya no era solo un taxista. Era un hombre que había enfrentado la oscuridad y había regresado más fuerte, pero también más consciente del peligro que acechaba en cada esquina. Mantuvo un perfil bajo, como siempre. Nadie en el barrio, ni siquiera sus clientes habituales, supieron la verdadera historia de esos días que estuvo desaparecido. Para ellos, solo había estado enfermo, pero dentro de él algo había cambiado. La sombra de su pasado como agente federal, que había intentado enterrar, había resurgido. Y aunque no volvería a usarla para la justicia oficial, sabía que esa parte de él siempre estaría lista para proteger a los suyos, a su manera. La Ciudad de México seguía siendo un lugar de contrastes, de luces y sombras, de esperanza y violencia. Y Pedro
El taxista con un pasado de agente federal seguía siendo una pieza más en ese complejo rompecabezas. Conducía, observaba y vivía, sabiendo que la resiliencia humana era una fuerza imparable y que la lealtad familiar era el motor más poderoso de todos. La violencia tenía un costo, siempre, pero también revelaba la verdadera fortaleza de las personas. Y él, Pedro, había descubierto la suya una vez más.